Hola, bienvenidos, soy 10 y estamos aquí en Imatec 10 para aprender de nuevo a utilizar nuestra cámara DSLR. Estamos en tutoriales DSLR y hoy vamos a aprender a utilizar la velocidad de obturación. Como ya vimos otro día en el diafragma, si no visteis ese capítulo, tenéis aquí un enlace para poder verlo y comprenderlo mucho mejor lo que vamos a hablar hoy. Bien, por repasar un poco el episodio entero. El diafragma se relacionaría con el ojo humano, por explicarlo de alguna forma. Cuanto más abierto esté el diafragma, más luz entrará. Cuanto más cerrado esté el diafragma, menos luz entrará. Eso es muy por encima lo que es el diafragma. Y hoy vamos a aplicarlo a la velocidad de obturación. Cuanto mayor velocidad de obturación tengamos, una foto va a necesitar que entre más luz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una velocidad de obturación muy alta, por ejemplo, 1.4000, por exagerarlo, o 1.800 podemos decir. Eso quiere decir que en un 800avo de segundo, o sea, una velocidad impresionantemente rápida, el espejo va a hacer esto. ¿Vale? Es un movimiento, el espejo va a estar bajado y va a subir dejando que la luz del diafragma, que entra antes por el objetivo en el diafragma, dé contra el sensor que es una serie de, de fotones sensibles a la luz, capten esa luz que entra por el objetivo y el espejo se vuelve a bajar. De ese modo ha quedado la luz en el sensor. Bien, eso en las cámaras antiguas era mucho más fácil de entender, ¿no? Teníamos el carrete tenía que pintarse, por decirlo de alguna forma, y el espejo subía y bajaba. Y ese era el tiempo que tenía para que se pintara el carrete, ¿vale? Por decirlo de alguna forma un poco vulgar. Si yo tengo que usar una velocidad de obturación en un espacio con poca luz, lo que haría es utilizar una velocidad de obturación muy baja. Cuando digo muy baja puede ser un 30avo, un 40avo, cosas así, ¿no? Incluso segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que a poco que nos movamos, en la imagen se va a notar mucho. Eso es el inconveniente. Como conveniente tendremos que nos saldrá mucha luz. ¿Qué pasa si hacemos el contrario, ¿no? En un sitio con mucha luz usamos poca luz. Perdón, un sitio con mucha luz usamos una velocidad de obturación muy corta. Va a salir una imagen quemada, blanca. Al contrario, en un sitio con poca luz usar una velocidad de obturación muy alta va a salir una imagen negra. Para detener el movimiento necesitaremos que la velocidad de obturación sea muy alta. Con muy alta me refiero a 1.800 si estás haciendo deporte, quizás 1.400, hasta 1.125, por ejemplo, para hacer fotos de niños, o en estudio para hacer fotos de retrato, como en iluminación puede requerir hasta 1.80, ¿no? Puedes utilizar, dependiendo de la situación en la que te encuentres y el movimiento que haya en la imagen, más o menos velocidad de obturación. La velocidad de obturación se relaciona con el diafragma. ¿Por qué? Porque si yo quiero conseguir un fondo muy poco nítido, como vimos en el episodio anterior, usando Fs muy bajos, 2.8, 4, etcétera, etcétera, necesitaremos una velocidad de obturación muy alta en una condición de luz normal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en la calle haciendo un retrato, voy a necesitar poner una velocidad de obturación alta para que no quede una foto blanca. Al contrario, si yo estoy en una calle haciendo un retrato con un F22, por ejemplo, quizás tenga que bajar esa velocidad de obturación hasta 1.60 o incluso 1.50 para que la misma foto me salga con mucha luz o con un número de luz razonablemente que quede no negra. Bien, ¿para qué más se utiliza la velocidad de obturación? Hemos dicho para captar el movimiento y que, claro, quede impregnado, ¿no? Que se nota que ha quedado, ¡pum!, una fotografía, que no esté movida. Eso sería un vídeo en tal caso, ¿no? El que se vea cómo se va desplazando. Eso podría ser un efecto, ¿no? Estos son efectos que se consiguen con práctica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que un coche al pasar quede como si ese movimiento impregnado, ¿no? Lo que voy a hacer es bajar un poco la velocidad de obturación. También podemos hacerlo con las cortinas de los flashes, etcétera, etcétera. Hay bastantes técnicas y que ya iremos profundizando más en ellas. La velocidad de obturación, aparte de servir para que el movimiento quede reflejado, sirve para compensar. Si yo he utilizado un diafragma 2.8 y con una velocidad de obturación, digamos que las normales que tienden entre 1.80 y 1.250, yo uso una velocidad de obturación 1.250, pero aún así queda corta, digamos que el paisaje que estoy retratando no queda bien, voy a seguir hasta que esta luz quede compensada, ¿no? O sea, es un compensador del diafragma y vamos a rectificar las especificaciones que nos ha exigido el diafragma, ¿no? Quiero decir, si yo tengo un diafragma muy cerrado, ¿no?, entrará poca luz. ¿Qué quiere decir? Que al entrar poca luz voy a tener que tener una velocidad de obturación menor. Ahí es donde se corrige eso para que no quede negro. En cambio, si está muy abierto, utilizaré una velocidad de obturación mayor
y ahí también estoy compensando. Pero bueno, todo esto se puede seguir modificando un poco y eso ya sería con la velocidad ISO que vamos a ver en el próximo episodio. Pero por adelantaros un poco. La velocidad ISO nos va a dar mucho juego. Es el tercer valor de este triángulo que hemos visto en el vídeo anterior. Y lo que vamos a hacer con ella es lo que ya hemos compensado desde el objetivo con el diafragma en el sensor con la velocidad de obturación, lo que he dicho de si tenemos una muy baja, tendremos que utilizar una velocidad de obturación más baja también, o sea, un diafragma cerrado, velocidad de obturación baja. Para que esa velocidad de obturación pueda ser más alta, lo compensaremos con la sensibilidad ISO. Pero lo veremos en el próximo capítulo. Dadle a like para apoyar a la comunidad, suscribiros ahí abajo y nos vemos en la próxima.